Un rabino anciano me enseñó una palabra oculta en las Escrituras que tiene el poder de abrir las puertas de la riqueza ilimitada, una palabra que estuvo reservada durante siglos y que ahora está lista para transformar tu realidad financiera desde sus cimientos más profundos. Si sientes que has estado bloqueado económicamente, si cargas deudas que no terminan, si has trabajado sin ver frutos reales, escribe en los comentarios: corto el ciclo de escasez y abro mi camino hacia la abundancia verdadera. Hace años, yo vivía en un ciclo que parecía no tener salida. Trabajaba día y noche, me esforzaba con toda mi energía, pero el dinero se escurría entre mis manos como arena. Cada vez que lograba juntar algo, aparecía un gasto inesperado, una emergencia, una deuda olvidada. Era como si existiera una fuerza invisible que me mantenía encadenado a la escasez, sin importar cuánto luchara por salir de ella. Sentía una frustración tan profunda que me carcomía por dentro. Veía a otras personas prosperar, avanzar, construir, mientras yo seguía dando vueltas en el mismo lugar, atrapado en un laberinto sin salida. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando conocí a ese rabino. No fue un encuentro casual. Fue uno de esos momentos que la vida te pone en el camino cuando más lo necesitas, aunque no lo sepas. Él era un hombre mayor, de mirada profunda y serena, con esa clase de sabiduría que solo viene de haber vivido intensamente y de haber estudiado los textos sagrados con verdadera devoción. Me miró fijamente y me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. No estás bloqueado porque te falte capacidad. Estás bloqueado porque no conoces la llave que abre la puerta de la abundancia. Y esa llave ha estado frente a ti todo este tiempo, escondida en una palabra que casi nadie lee hasta el final. Me explicó que en las Escrituras antiguas existe una palabra específica, una revelación que fue entregada al pueblo en el momento exacto en que estaban a punto de dejar atrás 40 años de vagar por el desierto y entrar finalmente a la tierra de la abundancia prometida. Esta palabra no aparece en los libros más conocidos, no está en las primeras páginas que todos leen, sino que está reservada en un lugar muy específico, en un capítulo que la mayoría de las personas nunca alcanza, porque se cansan antes de llegar ahí. Pero quienes llegan, quienes descubren esta palabra y comprenden su significado profundo, experimentan una transformación financiera que desafía toda lógica humana. El rabino me contó la historia del profeta que reveló esta palabra. Este hombre no fue elegido al azar. Su vida fue diseñada con un propósito muy claro: comprender tanto la abundancia extrema como la escasez más profunda, para poder enseñar el camino desde una hacia la otra con autoridad absoluta. Cuando apenas era un bebé indefenso, su vida estaba sentenciada a muerte. Existía una orden cruel que buscaba eliminar a todos los niños varones de su pueblo. Su madre, desgarrada por el terror y la impotencia, tomó la decisión más dolorosa que una madre puede enfrentar. Colocó a su hijo en una canasta sellada, lo dejó en las aguas del río y confió en que las fuerzas del universo tendrían piedad de esa criatura inocente. Y el universo respondió. Esa canasta fue encontrada por alguien que vivía en el palacio más poderoso de la región, rodeado de oro macizo, joyas deslumbrantes, manjares exquisitos y toda la riqueza que la mente humana puede concebir. Ese niño, que debía morir, fue adoptado y criado como un príncipe. Creció caminando por pasillos de mármol, comiendo en platos de oro, vistiendo las telas más finas, respirando el aire de la abundancia absoluta desde su primera infancia. Conoció el lujo en todas sus formas. Vio cómo se movía el dinero, cómo se administraban los recursos, cómo funcionaba el mundo de la riqueza desde dentro. ¿Por qué fue necesario que este profeta viviera esa experiencia? Porque no puedes enseñar lo que no has experimentado en carne propia. Si este hombre solo hubiera conocido la pobreza, su mensaje habría sido limitado, incompleto. Habría podido hablar de supervivencia, de resistencia, de aguantar el hambre,
pero no habría podido enseñar abundancia con autoridad real. Necesitaba conocer la riqueza desde adentro, sentirla, vivirla, respirarla, para luego poder guiar a un pueblo entero hacia ese mismo estado de prosperidad. Pero la historia no termina ahí. Este hombre no se quedó en el palacio para siempre. Un día, su conciencia despertó, vio la injusticia, sintió el dolor de su pueblo esclavizado y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Tuvo que huir. Pasó de príncipe a fugitivo en un instante. Dejó atrás el oro, los manjares, las comodidades, y se encontró en el desierto sin nada, de la abundancia total a la escasez absoluta, de tenerlo todo a no tener nada. Fue precisamente en ese contraste extremo donde comenzó su verdadera preparación, porque ahora conocía ambos mundos con igual profundidad. Sabía lo que era caminar por pasillos de oro y sabía lo que era caminar descalzo por la arena ardiente del desierto. Sabía lo que era comer en platos de oro y sabía lo que era pasar hambre. Esa experiencia dual, ese conocimiento de los dos extremos, lo convirtió en el mensajero perfecto para revelar el secreto más grande de la abundancia ilimitada. Pasaron los años. Este profeta, ya transformado por el desierto, recibió una misión divina de proporciones gigantescas: liberar a un pueblo entero que había vivido esclavizado durante generaciones. Este no era un pueblo pobre solo en recursos materiales. Era un pueblo pobre en mentalidad, en visión, en esperanza. Estaban tan acostumbrados a la escasez, tan programados para la limitación, que cuando pedían algo, ni siquiera pedían libertad. Pedían mejores condiciones de esclavitud. Pedían menos sufrimiento, no abundancia. Pedían sobrevivir, no prosperar. ¿Te suena familiar esa forma de pedir? ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho exactamente lo mismo? No pedimos abundancia real, pedimos apenas lo suficiente para ir tirando un mes más. Ayúdame a pagar la renta este mes, que me alcance para la comida, que no me falte para las cuentas básicas. Pedimos con limitación porque hemos internalizado una mentalidad de esclavitud que ni siquiera reconocemos. Pensamos que estamos siendo humildes, pero en realidad estamos negando el poder que vive dentro de nosotros. Este profeta tenía que romper esa mentalidad en su pueblo. Tenía que llevarlos desde la esclavitud hacia la tierra prometida, un lugar donde la abundancia fluye naturalmente, donde la leche y la miel son el estado normal de las cosas, donde todo es posible porque la mentalidad ha cambiado. Pero había un problema enorme. El pueblo no estaba listo. No podían comprender la abundancia porque nunca la habían experimentado. Su mente estaba programada para la escasez. Por eso vagaron 40 años completos por el desierto. No era un castigo arbitrario, era un proceso de reprogramación mental necesario. Durante 40 años caminaron en círculos, dando vueltas en el mismo territorio, porque su forma de pensar no cambiaba. Seguían pensando como esclavos, seguían limitando en su mente lo que era posible, seguían pidiendo con pequeñez, actuando con miedo, dudando de su propio poder. Y una generación completa tuvo que morir con esa mentalidad de esclavitud antes de que la nueva generación, nacida en libertad, pudiera finalmente entrar a la tierra de la abundancia. Es exactamente aquí donde entra la revelación más poderosa de todas. Cuando el profeta ya era un anciano, cuando había visto morir a toda una generación que no pudo cambiar su mentalidad, cuando sabía que sus días estaban contados, subió a un monte. Desde esa altura podía ver a lo lejos la tierra prometida. Sabía que él no iba a entrar, pero sabía que la nueva generación sí lo haría. Y fue en ese momento crucial, en ese último aliento de su liderazgo, cuando decidió escribir su mensaje final. Este mensaje quedó registrado en un libro cuyo nombre significa Segunda Ley. ¿Por qué Segunda Ley y no Primera? Porque no era la primera vez que se revelaban principios divinos a ese pueblo. Ya habían recibido enseñanzas anteriores, ya habían visto milagros, ya habían experimentado la provisión sobrenatural en el desierto.
Pero esta revelación era diferente. Esta era la revelación final, la más profunda, la que completaba todo lo anterior. Era el secreto que no se había dicho antes, porque el pueblo no estaba listo para recibirlo. El tema central de esta segunda ley es la abundancia y la prosperidad. No es casualidad que este secreto se revelara hasta el final. Piénsalo bien. ¿Por qué esperar tanto tiempo para revelar la llave más importante? Porque el pueblo necesitaba primero transformar su mentalidad. Necesitaban primero aprender quién era la fuente de todo poder. Necesitaban primero ver los milagros con sus propios ojos, experimentar la provisión divina día tras día durante 40 años, aprender a confiar incluso cuando no veían el camino completo. Solo después de todo ese proceso de transformación interna, solo cuando estaban realmente listos, se reveló la palabra que produce riqueza ilimitada. Y esta revelación comienza con una frase muy específica, que en su idioma original suena como un trueno. Estas son las palabras. Con esa introducción, el profeta está diciendo algo muy claro. Presten atención absoluta, porque lo que viene ahora es crucial para su destino. Esto no es un mandamiento más en la lista. Esto no es una regla cualquiera. Estas son las palabras que cambiarán su realidad financiera para siempre si las comprenden y las activan correctamente. Ahora, déjame explicarte algo que transforma completamente el significado de esta revelación. En el desierto, este pueblo no tenía absolutamente nada de lo que nosotros consideramos necesario para generar riqueza. No tenían casas que construir, no tenían empleos que trabajar, no tenían cuentas bancarias que administrar. Su comida bajaba del cielo cada mañana en forma de maná. Su ropa no se desgastaba milagrosamente durante décadas. El agua brotaba de rocas cuando la necesitaban. Todo era provisión sobrenatural directa porque estaban en un proceso de aprendizaje espiritual. Pero ahora todo iba a cambiar radicalmente. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, donde ya no iba a caer maná del cielo. Tendrían que construir casas con sus propias manos, plantar cosechas, cosechar, hacer negocios, generar riqueza por sí mismos. Tendrían que convertirse en productores, en creadores, en canales activos de abundancia. Ya no podían depender de milagros externos que cayeran del cielo cada día. Necesitaban aprender a producir abundancia desde adentro, y para eso necesitaban entender esta palabra poderosa que estás a punto de descubrir. Porque verás, hay algo fundamental que la mayoría de las personas no comprende sobre cómo funciona la abundancia verdadera. No se trata de depender de milagros externos toda tu vida. Se trata de convertirte tú mismo en el milagro. Se trata de que tú seas el canal de abundancia, de que tú seas quien produce riqueza para bendecir a otros. Y eso solo es posible cuando entiendes la revelación profunda que viene a continuación. Pero antes de decirte cuál es la palabra exacta y dónde se encuentra, necesitas comprender 3 verdades fundamentales que la mayoría de las personas ignoran por completo. Si no entiendes estas 3 verdades, la palabra no funcionará en tu vida. Vas a leerla, vas a declararla, vas a repetirla 1000 veces, pero no verás ningún resultado real porque te faltará el entendimiento profundo que la activa. Así que presta absoluta atención a lo que viene ahora, porque aquí es donde todo se conecta. La primera verdad fundamental es esta: no se te da riqueza, se te da algo infinitamente más poderoso. Aquí está el cambio de perspectiva que revoluciona todo. La mayoría de las personas creen que la abundancia funciona así. Tú pides dinero y esperas que aparezca mágicamente en tu cuenta bancaria. Oran pidiendo una casa y esperan que alguien se las regale. Piden un carro y esperan encontrarlo estacionado afuera. Piden abundancia financiera y esperan ganar la lotería. Pero eso no es cómo funciona la abundancia verdadera. Ese no es el diseño original. Porque si te dieran dinero sin darte la capacidad interna de producirlo, administrarlo y multiplicarlo, ese dinero desaparecería en poco tiempo.
¿Cuántas veces hemos visto personas que reciben herencias enormes y 2 años después están más pobres que antes? ¿Cuántas veces hemos visto ganadores de lotería que terminan en bancarrota? ¿Por qué sucede esto? Porque recibieron el dinero, pero no tenían la capacidad interna que sostiene la riqueza. No tenían el poder de seguir produciéndola. Entonces, ¿qué es lo que realmente se te da? Se te da la habilidad de producir riqueza. Se te da el poder para generar abundancia. Se te da un don único, un talento específico, una capacidad que solo tú tienes de esa manera particular. Y con esa capacidad, tú produces la riqueza. Tú la generas. Tú la creas desde adentro hacia afuera. Déjame explicártelo con ejemplos concretos que iluminan este principio. Hay personas que miran una piedra común y solo ven una roca sin valor, pero un artista mira esa misma piedra y ve una escultura esperando nacer. Compra esa piedra por poco dinero, la trabaja con sus manos, la moldea con paciencia, la talla con precisión y crea una obra maestra que vale cientos o miles de veces más que la piedra original. Ese es el poder que se le dio. No le dieron la escultura terminada, le dieron la capacidad de ver lo invisible y hacerlo visible. Un cocinero toma ingredientes simples que cualquiera puede comprar: harina, huevos, azúcar, mantequilla, cosas comunes. Pero ese cocinero tiene la habilidad de combinarlos de tal manera que crea una experiencia que hace que las personas paguen gustosamente por ella. Ese es su poder. No le dieron el restaurante lleno, le dieron la capacidad de crear valor donde otros solo ven ingredientes. Un comunicador toma ideas complejas que confunden a la mayoría y las explica de una manera tan clara, tan profunda, tan transformadora, que las personas cambian su vida después de escucharlo. Ese es su don. No le dieron la audiencia ya formada. Le dieron la capacidad de conectar, de tocar corazones, de transformar mentes. ¿Cuál es tu don? ¿Qué habilidad se te ha dado? Porque te aseguro con total certeza que tienes una. Todos la tenemos. No existe un ser humano sin don. El problema es que muchas veces no lo reconocemos porque estamos buscando algo extraordinario y espectacular, cuando tu don puede estar disfrazado de algo que haces naturalmente, algo que te parece tan normal que ni siquiera lo valoras. Tal vez tienes facilidad para escuchar a las personas y hacerlas sentir comprendidas. Ese es un don valiosísimo en un mundo donde todos hablan y nadie escucha. Tal vez tienes habilidad para organizar cosas que otros ven como caos. Ese don puede transformar empresas enteras. Tal vez tienes la capacidad de ver soluciones donde otros solo ven problemas imposibles. Ese es uno de los dones más valiosos que existen. Pero aquí está el secreto que lo cambia todo. Cuando tú activas conscientemente esa habilidad que se te dio, cuando la desarrollas, cuando la usas con propósito claro, cuando la pones al servicio de otros, ahí es exactamente cuando la abundancia comienza a fluir en tu vida como un río que ha sido liberado. No porque te dieron dinero del cielo, sino porque activaste el poder que ya estaba dentro de ti para hacer dinero, para crear valor, para generar riqueza. Y hay algo más que necesitas comprender con absoluta claridad. Este poder no se te dio para que lo guardes egoístamente. Se te dio para que lo uses. Se te dio para que bendigas a otros. Se te dio para que seas un canal mediante el cual otros también reciben abundancia. Cuando entiendes esto, cuando comprendes que tu don no es solo para ti, sino para servir, todo se transforma. Ya no estás mendigando bendiciones con las manos extendidas. Ya no estás esperando que alguien más resuelva tu situación financiera. Tú te conviertes en la solución. Tú te conviertes en el generador de riqueza. Tú te conviertes en fuente, no en receptor pasivo. La segunda verdad fundamental que cambia todo es esta: la riqueza sin propósito se desvanece como humo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay millonarios profundamente miserables?
¿Por qué hay personas con cuentas bancarias enormes que se sienten vacías por dentro? ¿Por qué hay quienes tienen todo el dinero del mundo y aún así no encuentran paz? Porque tienen riqueza sin propósito verdadero. Escucha esto con atención, porque aquí está una de las claves más importantes. Toda riqueza debe servir a un propósito mayor que tú mismo. Si tú solo quieres dinero para demostrar que tienes más que otros, para alimentar tu ego, para sentirte superior, para comprar cosas que impresionen pero que no te llenen, esa riqueza no durará, o si dura, no te dará satisfacción real. Te dejará vacío, te dejará buscando más y más, sin nunca sentirte completo. Pero cuando tú quieres riqueza para bendecir a otros, para ser un canal de abundancia que transforma vidas, para ayudar a tu familia a salir de la escasez, para apoyar causas que importan profundamente, para construir algo significativo que perdure más allá de ti, para ser un instrumento de bien en este mundo, entonces la abundancia se multiplica en tu vida de maneras que desafían toda lógica humana. Se multiplica porque estás alineado con el propósito original de la riqueza. Déjame compartirte una historia real que ilustra este principio con claridad absoluta. Había una persona que vivía en un país donde la situación económica era devastadora. Esta persona no tenía dinero, no tenía recursos, no tenía conexiones importantes, no tenía influencia, pero tenía un sueño que ardía en su corazón: traer a su madre a un país mejor para que pudiera tener una vida digna después de tantos años de sufrimiento y sacrificio. El proceso legal para traer a una persona a otro país requería miles de dólares que esta persona no tenía. Requería abogados especializados, documentos complicados, trámites burocráticos interminables. Además, el gobierno exigía demostrar que tenía suficiente dinero en el banco para mantener a esa persona durante meses. Esta persona no tenía ese dinero. No tenía ni una fracción de lo necesario, pero algo sucedió en su interior. Decidió declarar algo con convicción absoluta. Le dijo a su madre con total certeza: «Te veré pronto en nuestro nuevo hogar». En ese momento no sabía cómo iba a conseguir el dinero, no tenía ni idea de cómo iba a pagar los abogados, no sabía cómo iba a cumplir los requisitos del gobierno, pero lo declaró con fe inquebrantable porque tenía un propósito cristalino que iba más allá de ella misma. Y entonces comenzó a suceder algo extraordinario. Durante meses hubo obstáculos, hubo trabas burocráticas, hubo momentos de duda profunda, pero nunca llegó un no definitivo. Poco a poco, de maneras que desafiaban toda explicación lógica, las puertas comenzaron a abrirse. El dinero empezó a llegar de fuentes completamente inesperadas. Personas que apenas conocía aparecieron ofreciendo ayuda. Oportunidades surgieron de la nada. Trabajos que no había buscado la encontraron a ella. ¿Por qué sucedió esto? Porque cuando tu riqueza tiene un propósito que trasciende tu beneficio personal, cuando no es solo para ti, sino para bendecir a otros, cuando nace del amor y no del egoísmo, las fuerzas del universo se mueven para ayudarte. Todo conspira a tu favor. Las circunstancias se alinean, las personas correctas aparecen, los recursos necesarios fluyen, y un año después, esa persona no solo pudo traer a su madre, sino también a su abuela. Lo que parecía absolutamente imposible se volvió realidad tangible porque había un propósito genuino, noble y poderoso detrás de ese deseo de abundancia. Ahora déjame hacerte una pregunta que requiere honestidad brutal contigo mismo. ¿Para qué quieres tú la abundancia? ¿Solo para pagar tus deudas y seguir con tu vida? ¿Solo para tener más comodidades personales? ¿Solo para sentirte seguro? ¿O quieres abundancia para ser un canal de bendición, para ayudar a tu familia a prosperar, para apoyar a otros que están sufriendo, para construir algo que perdure y sirva, para dejar este mundo mejor de cómo lo encontraste?
porque cuando defines tu propósito con claridad, cuando sabes exactamente para qué quieres la riqueza, cuando tu razón va más allá del beneficio egoísta, entonces estás verdaderamente listo para recibir la palabra que activa la abundancia ilimitada. Y esa palabra está escondida en un lugar muy específico de las Escrituras antiguas, esperando ser descubierta por quienes están listos para comprenderla. Ha llegado el momento de revelar la palabra. Después de todo lo que has comprendido hasta ahora, después de entender la historia del profeta que la reveló, después de comprender que no se te da riqueza sino el poder de producirla, después de definir tu propósito verdadero, ahora estás preparado para recibir esta revelación que ha transformado vidas durante siglos. Esta palabra se encuentra en el libro de la Segunda Ley, específicamente en el capítulo 8. No es casualidad que esté precisamente en ese capítulo. El número 8, en las tradiciones antiguas, siempre ha estado vinculado simbólicamente a la abundancia, a la prosperidad, a los nuevos comienzos, a los ciclos que se rompen y se renuevan. Esta ubicación tiene un significado profundo que trasciende lo casual. Y lo que dice esta palabra es lo siguiente, con una simplicidad que desarma. Acuérdate. Esa es la palabra. Esa es la revelación que estuvo escondida durante tanto tiempo. Acuérdate. Ahora sé exactamente lo que estás pensando. ¿Eso es todo? ¿Acordarme? Sí, pero necesitas comprender el significado profundo de esta palabra antes de descartarla como algo simple. No es simplemente recordar algo que olvidaste. Es mucho más vasto y poderoso que eso. Acordarte significa recordar la fuente de todo poder. ¿Quién es esa fuente? Es el creador del universo entero. Es quien creó las estrellas innumerables, los planetas que giran con precisión matemática, la Tierra con toda su complejidad, los océanos profundos, las montañas imponentes. Es quien creó el oro que brilla en las minas, la plata que resplandece, los diamantes que cortan la luz. Es quien creó todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Si esa fuente pudo crear todo eso de la nada, si pudo diseñar un universo entero con leyes perfectas que funcionan sin falla, ¿crees realmente que no puede proveerte abundancia a ti? ¿Crees que para esa fuente es difícil mover recursos en tu dirección? Acordarte significa recordar ese poder ilimitado y reconocer que está disponible para ti ahora mismo. Acordarte significa recordar todos los milagros que has visto en tu vida, todas las veces que las cosas funcionaron cuando no había manera humana de que funcionaran, todas las ocasiones en que recibiste provisión justo cuando más la necesitabas, todos los momentos en que una puerta se cerró y otra mejor se abrió. Acordarte es traer todo eso al presente y reconocer que ese mismo poder sigue activo hoy. Pero la revelación no termina ahí. El texto completo dice algo que lo cambia todo. Acuérdate, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Ves cómo se conecta perfectamente con todo lo que hemos estado hablando? Ahí está todo condensado en una sola frase poderosa. Te da el poder, no el dinero, no la riqueza ya hecha. Te da la capacidad, la habilidad, el don, el talento para producir riqueza por ti mismo. Y lo hace con un propósito específico que el texto también revela, para confirmar su pacto. ¿Cuál es ese pacto? Es el pacto de abundancia que fue prometido desde tiempos antiguos. Te bendeciré en todo lo que hagas. Prosperarás donde quiera que vayas, nada te faltará. Tendrás una tierra donde fluye leche y miel, donde la abundancia es el estado natural. Ese es el pacto que se confirmó con generaciones pasadas y que se confirma contigo ahora mismo si eliges activarlo. Pero aquí está la clave absoluta que hace que esta palabra funcione en tu vida y no se quede como simple teoría bonita. Tú tienes que activarla con tu declaración consciente y con tu acción decidida. No basta con leer el texto y esperar que el dinero aparezca mágicamente. No funciona así. Tienes que acordarte en todo lo que haces. Cuando estás trabajando, acuérdate.
Cuando estás buscando oportunidades, acuérdate. Cuando estás tomando decisiones financieras importantes, acuérdate. Cuando estás enfrentando desafíos económicos, acuérdate. Y cuando recibes bendiciones, acuérdate de dónde vienen y da gracias. Cuando te acuerdas verdaderamente, cuando reconoces con todo tu ser que la fuente de todo poder está contigo, algo cambia en tu interior. Ya no actúas desde el miedo que paraliza. Ya no actúas desde la escasez que limita. Actúas desde la fe que mueve montañas. Actúas desde la abundancia que atrae más abundancia. Actúas con la confianza profunda de que se te ha dado el poder para crear riqueza y que ese poder está activo en ti ahora. Y cuando actúas desde ese estado interno transformado, las cosas comienzan a cambiar en el mundo exterior. Las palabras correctas salen de tu boca en el momento preciso. Las personas correctas aparecen en tu vida justo cuando las necesitas. Las oportunidades correctas se presentan de maneras que nunca imaginaste. El dinero que necesitas para invertir, para crecer, para dar el siguiente paso, llega de fuentes completamente inesperadas. ¿Por qué sucede todo esto? Porque te acordaste. Porque reconociste que el poder no viene solo de tu esfuerzo humano, sino de la fuente que te creó. Porque dejaste de vivir como huérfano abandonado y empezaste a vivir como hijo heredero. Y cuando das ese reconocimiento profundo, cuando vives desde esa conciencia, todo lo que haces se multiplica de maneras inexplicables. Ahora necesito advertirte sobre el error fatal que bloquea la abundancia del 95% de las personas. Este error es tan común, tan normalizado, que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que lo está cometiendo. Y ese error bloquea completamente su prosperidad, aunque declaren la palabra 1000 veces al día. ¿Cuál es ese error devastador? Separar la fuente de tu trabajo diario. La mayoría lee, acuérdate y piensa que significa asistir a servicios religiosos una vez por semana y leer textos sagrados ocasionalmente. Luego, durante el resto de la semana, viven como si todo dependiera únicamente de su esfuerzo personal. Van a trabajar pensando que ahora les toca a ellos solos. Toman decisiones financieras pensando que aquí necesitan ser astutos por cuenta propia. Negocian pensando que tienen que defenderse con sus propias fuerzas. Han puesto lo espiritual en una caja separada llamada religión y el dinero en otra caja completamente diferente llamada mundo real. Y por eso no ven resultados. Por eso trabajan durísimo sin ver frutos proporcionales. Por eso se esfuerzan sin descanso y siguen atrapados en el mismo lugar. Pero la revelación dice que se te da el poder para hacer riquezas. No dice que te bendicen los días festivos y te las arreglas solo el resto del tiempo. Dice que cada vez que produces dinero, cada vez que generas valor, cada vez que creas riqueza, es porque ese poder está fluyendo a través de ti en ese momento exacto. No es algo que sucedió en el pasado, es algo que está sucediendo ahora. Cuando estás negociando un contrato importante, ese poder te da las palabras correctas en el momento justo. Cuando estás creando algo nuevo, ese poder te da la creatividad que necesitas. Cuando estás resolviendo un problema complejo, ese poder te da la sabiduría para encontrar la solución. Cada centavo que generas, cada oportunidad que se te presenta, cada puerta que se abre, viene del poder que está siendo activado en ti ahora mismo. Cuando comprendes esto con claridad absoluta, tu actitud cambia completamente. Ya no trabajas con ansiedad pensando que todo depende exclusivamente de ti. Trabajas con confianza profunda, sabiendo que el poder que creó el universo está fluyendo a través de ti en este momento. Ya no decides desde el miedo que paraliza. Decides desde la fe, que libera posibilidades infinitas. Y cuando prosperas, cuando ves resultados, cuando las cosas funcionan, no digas con arrogancia, qué inteligente soy, qué capaz soy, qué talentoso soy. Di con humildad verdadera, gracias, porque tú me diste ese favor, tú me diste esa oportunidad, tú me diste ese poder.
Este reconocimiento constante, esta gratitud profunda, multiplica tu abundancia de maneras exponenciales, porque la fuente ve que entiendes de dónde viene tu capacidad. Si quieres que este conocimiento siga transformando más vidas, suscríbete ahora, porque seguiremos revelando secretos antiguos que cambian destinos. No separes lo espiritual de tu vida financiera. No vivas con esa división esquizofrénica que bloquea tu prosperidad. Acuérdate cada mañana antes de comenzar tu trabajo. Acuérdate en cada decisión importante. Acuérdate en cada desafío económico que enfrentes. Y especialmente, acuérdate cuando recibas bendiciones, cuando las cosas salgan bien, cuando experimentes prosperidad. Ahora que conoces la palabra y comprendes su significado profundo, déjame enseñarte cómo declararla de una manera que active realmente la abundancia en tu vida. Porque no se trata solo de repetir palabras como loro. Se trata de declarar con fe genuina, con convicción absoluta, con el entendimiento completo de lo que estás diciendo. Primero, necesitas hacer una pausa real y reflexionar con honestidad. ¿Quién es la fuente de tu poder? No respondas automáticamente con frases memorizadas. De verdad, piénsalo. Piensa en el poder que creó galaxias enteras. Piensa en la inteligencia que diseñó el universo con leyes perfectas. Piensa en las veces que has visto ese poder actuar en tu vida. Cuando haces esto, cuando meditas profundamente en esto, tu fe se fortalece desde las raíces. Segundo, reconoce el poder específico que se te ha dado. ¿Cuál es tu habilidad única? ¿Qué don tienes que otros no tienen de la misma manera? Tal vez eres extraordinario, comunicándote con personas y creando conexiones genuinas. Tal vez tienes una habilidad especial para los números y los patrones. Tal vez tienes creatividad que ve soluciones donde otros solo ven problemas. Tal vez tienes la capacidad de organizar caos. Tal vez tienes el don de hacer que otros se sientan valorados. Reconoce ese don como algo que se te dio, no como algo que tú creaste por ti mismo. Reconócelo con gratitud y con responsabilidad, porque ese don no es solo para ti. Tercero, define tu propósito con absoluta claridad. ¿Para qué quieres abundancia? No digas solo para pagar deudas, porque eso es pensar desde la limitación. Piensa grande. Piensa expansivo. Quiero abundancia para pagar mis deudas y para ayudar a mi familia a prosperar. Quiero abundancia para tener seguridad financiera y para apoyar causas que transforman vidas. Quiero abundancia para vivir con dignidad y para ser una bendición activa para otros. Quiero abundancia para construir algo que perdure más allá de mí. Y cuarto, declara con fe inquebrantable: me acuerdo de la fuente de todo poder, quien creó el universo entero con una palabra. Esa fuente me ha dado el poder para crear riqueza. Yo activo ese poder ahora mismo. Yo camino en abundancia. Yo soy un canal de bendición. Y así como se cumplió el pacto con generaciones anteriores, se cumple ese pacto conmigo en este momento. Cuando declaras esto, no lo digas con duda titubeante. No lo digas esperando a ver si tal vez funciona. Decláralo como una verdad absoluta e inquebrantable, porque lo es. El poder ya se te dio. Ahora tú tienes que activarlo conscientemente con tu fe y tu acción decidida. Y aquí está la diferencia abismal entre alguien que solo lee esta revelación y la olvida al día siguiente, y alguien que la vive y la experimenta transformando su realidad. La acción. Después de declarar, tienes que moverte, tienes que usar el don que se te dio, tienes que buscar oportunidades activamente, tienes que dar pasos de fe incluso cuando no tienes todo el camino claro, porque cuando tú te mueves en fe, cuando das el primer paso sin saber exactamente cómo vas a llegar al final, cuando actúas con valentía a pesar del miedo, entonces es cuando se mueven montañas. Entonces es cuando se abren caminos donde no había caminos. Entonces es cuando aparecen recursos de lugares inesperados. Hubo una persona que declaró algo que en su realidad actual parecía absolutamente imposible.
Dijo que iba a llegar a lugares que para alguien en su situación eran inalcanzables. Sus amigos se rieron abiertamente. Su familia pensó que estaba perdiendo contacto con la realidad, pero esta persona siguió declarándolo día tras día. Y no solo declaró palabras vacías, actuó, buscó oportunidades pequeñas y las aprovechó al máximo, desarrolló sus habilidades constantemente, trabajó en todo lo que podía trabajar, aprendió todo lo que podía aprender, se preparó como si el éxito ya estuviera garantizado. Y entonces sucedió algo extraordinario. No solo llegó a esos lugares que parecían imposibles para alguien como ella, no solo cumplió su declaración, sino que pudo llevar a otros con ella. Pudo bendecir a su familia, pudo ayudar a personas que estaban en la misma situación donde ella había estado. Lo que era un sueño imposible se convirtió en realidad tangible, porque declaró con fe absoluta y actuó con determinación inquebrantable. Ese es el poder de esta palabra cuando la comprendes profundamente. Acuérdate, no es una frase pasiva que susurras y te olvidas. Es un mandato activo. Es un recordatorio constante y poderoso de que tú no estás solo en este camino hacia la abundancia. Tienes la fuente de todo poder respaldándote. Tienes ese poder trabajando en ti y a través de ti ahora mismo. Hemos llegado al final de este viaje de revelación, pero para ti este es apenas el comienzo de tu transformación financiera real. Ahora conoces la palabra que produce riqueza ilimitada cuando se comprende y se activa correctamente. Ahora sabes dónde está escondida en las escrituras antiguas. Ahora comprendes su significado profundo, que va mucho más allá de las palabras superficiales. Pero más importante que todo eso, ahora sabes que se te ha dado el poder para crear abundancia. No estás esperando pasivamente que alguien más resuelva tu vida. No estás mendigando migajas. Tú tienes lo que necesitas dentro de ti. Ya se te dio. Ahora solo tienes que activarlo conscientemente. Acuérdate en cada paso que des hacia adelante. Acuérdate de ese poder cuando enfrentes obstáculos que parecen insuperables. Acuérdate del pacto cuando las cosas se pongan difíciles y quieras rendirte. Acuérdate cuando veas resultados y cuando no los veas todavía. Y verás cómo todo comienza a alinearse en tu favor de maneras que desafían toda explicación lógica. Vas a pasar de apenas pagar tus cuentas con dificultad a tener la capacidad de pagar las cuentas de otros. Vas a pasar de pedir para sobrevivir a dar para bendecir abundantemente. Vas a pasar de la mentalidad de esclavitud que limita todo a la mentalidad de la tierra prometida donde todo es posible. Y cuando logres tus sueños, cuando veas la abundancia fluyendo en tu vida como un río imparable, cuando experimentes prosperidad real, recuerda siempre de dónde vino ese poder. Recuerda que se te dio para un propósito mayor. Y usa esa abundancia para seguir siendo un canal de bendición para otros. Escribe en los comentarios: activo mi abundancia ahora y comienza tu transformación en este mismo instante.